Buenos días, chicos. Soy Santiago y estamos en los laboratorios de la Fundación Gómez Pardo. Quiero mostraros el proyecto CircleLab, que ha sido financiado por el EIT Raw Materials y en el que estamos trabajando junto con socios de toda Europa. Lo que quiero transmitiros es la importancia que tienen los residuos industriales y cómo podemos hacer para construir nuevos productos, porque esa posibilidad existe. Además, os quiero mostrar la importancia que tienen estos residuos en cuanto a cantidades. Normalmente conocemos, o son muy conocidos para nosotros, los residuos domésticos, como pueden ser el vidrio, el papel, el cartón, o los residuos orgánicos que están en todas las casas, en oficinas, trabajos, tiendas, en colegios, en muchos sitios en nuestras ciudades. Sin embargo, todos ellos, son solo un 10% de la producción europea. Es decir, al cabo de un año, si consiguiéramos reducir todos esos residuos a cero, solo habríamos bajado un 10%. ¿Vale? Sin embargo, los residuos industriales, por ejemplo, los que proceden de la construcción y demolición, son el 35%, y los residuos mineros otro 35%. Es decir, si aunque sea podemos conseguir que una pequeña parte de estos residuos sean reciclados, tenemos mucho mayor impacto que si tratamos los residuos domésticos. Esto no quiere decir que los domésticos no tengan importancia, por supuesto que no. Es importante que sepáis que no solo los residuos domésticos se pueden reutilizar o reciclar, también los residuos industriales. Entonces, os voy a enseñar una serie de residuos que tengo aquí a un lado y los nuevos productos que podemos obtener a partir de estos residuos. Bien, vamos a empezar por el hormigón. Aquí tengo en mis manos un trozo de hormigón. El hormigón procede es un residuo de construcción y demolición que procede tanto de viviendas particulares como de construcciones más grandes, como pueden ser naves industriales, pero también de obra civil, como por ejemplo carreteras o puentes. ¿Vale? Quizás es el material de construcción más utilizado, porque resiste muy bien a compresión y se puede tratar junto con otros materiales para construir grandes edificios o grandes puentes o presas. O sea, tiene muchas posibilidades. Es un producto relativamente pesado, tiene un peso medio, pero la gran ventaja que tiene es que es muy resistente. Incluso el propio residuo, no soy capaz de partirlo con las manos. Esto va a poder hacer que si lo trituramos y lo separamos por distintos tamaños, se puede utilizar como otro árido para hacer más hormigón o morteros. ¿Vale? Aquí quiero hacer una parte para explicaros la diferencia entre mortero y hormigón. Un hormigón lleva, aparte de cemento, árido fino y árido grueso, y es utilizado para hacer vigas, para hacer las pilas de los puentes, para hacer los cimientos, incluso para hacer los bordillos de las aceras por las que caminamos, suelos también. Hay también azulejos que no son cerámicos, son de hormigón, losetas de hormigón que son muy comunes en grandes edificios, como edificios oficiales o colegios. Y luego tenemos el mortero. El mortero no lleva árido grueso y se utiliza para cosas mucho más limitadas. Tiene dos aplicaciones fundamentales. Primero, para unir ladrillos, es decir, el cemento ese que veis en una obra cuando están poniendo ladrillos no es cemento, es mortero, que sí, está compuesto en parte por cemento, pero el nombre apropiado es mortero. Y luego la segunda aplicación que tiene es para cubrir fachadas. En muchos sitios habéis visto las casas pintadas. Pues bien, normalmente una casa pintada está pintada con este tipo de producto, que se extiende por toda la pared. ¿Vale? Entonces, en este caso, podríamos triturar el hormigón, ¿vale?, bastante fino para tener un árido fino y poder hacer un nuevo mortero. Por ejemplo, aquí tengo un bloque de mortero. Como ya os he dicho, normalmente no se utilizan en bloques, sino que se utiliza para para unir ladrillos o para extenderlo por fachadas. Bueno, pero aquí tenéis un ejemplo de algo que se puede reutilizar. Otro tipo de residuos, quizás los más abundantes junto al hormigón, son los residuos cerámicos. ¿Vale? Los residuos cerámicos provienen
de ladrillos, de tejas, de azulejos y están presentes en prácticamente todas las demoliciones. Son un poco más ligeros que el hormigón, pero no mucho más. Hablando de residuo, por supuesto, nunca de producto. Pero la principal diferencia que tienen es que son más frágiles que el hormigón. El hormigón no, es capaz de soportar más esfuerzos en cuanto a fragilidad, ¿vale? Entonces, este tiene un proceso muy similar al hormigón. Se tritura, se separa por fracciones para construir nuevos elementos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un trozo de un adoquín, ¿vale?, que es utilizado pues, en las calles, en las aceras, pues para delimitar la acera, pero también los adoquines que veis sobre los que pisáis también son de hormigón. Bueno, aquí podríamos triturar un residuo, ya fuera hormigón o cerámico, pongo el ejemplo del cerámico, pero valdría cualquiera de los dos. Se podría triturar y meter en esta mezcla en lugar de árido natural. Seguramente si metiésemos material cerámico lo que obtendríamos sería un color anaranjado en todo el producto en vez de este tono grisáceo. Por lo cual, si luego lo quisiéramos modificar, tendríamos que añadir pigmentos. El tercer residuo que tenemos por aquí es un residuo de arcilla. Las arcillas están normalmente presentes en capas del suelo, entonces es un residuo de la extracción, ¿vale? La arcilla se caracteriza por dos cosas. Primero, así al natural es un producto tremendamente frágil, se puede partir con las propias manos. Y segundo, y más importante, es un material plástico cuando se maneja con agua, cuando se mezcla con aguas. Entonces, es posible triturar y pulverizar este material, mezclarlo con agua y darle forma. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la gran ventaja es que se pueden hacer nuevos productos como nosotros queramos y después se cuecen en hornos para crear, por ejemplo, ladrillos. Aquí tenemos un ladrillo cerámico en el que prácticamente se ha cogido un material muy similar a este, que no tiene por qué ser residuo, pero no se va a notar la diferencia. Entonces se mezcla con agua, se moldea en unas máquinas especiales y se meten a unos hornos para cocerlo. Una vez cocido, tenemos este ladrillo. Además de ladrillos, se pueden obtener también tejas o azulejos, cosas muy similares, y no se notaría la diferencia, ¿vale? Luego tenemos otro residuo que es quizás el más común en la construcción y la demolición. Se trata de un residuo denominado como residuo mixto, que está formado por hormigón y por cerámicos. El principal origen de esto reside en el hecho de que en las viviendas, cuando se demuele algo, no es siempre sencillo hacer esta diferenciación, porque muchas veces se coloca una capa de hormigón encima de unos productos cerámicos o unas tejas encima de un tejado de hormigón, con lo cual no es sencillo separarlo. Entonces sí sería lo óptimo, pero a veces no es posible. Entonces se vierte todo junto y lo que se hace es se procesa junto. Antes hemos visto cómo separadamente se trituraban y se cribaban. Se puede hacer lo mismo conjuntamente. Entonces, igual que antes os he enseñado un producto final, ahora os quiero mostrar un árido fino. Este producto, estos residuos una vez triturados darían lugar a este producto, ¿vale? Se puede ver que es un árido, ¿vale?, en el que hay ciertas partículas naranjas que son las más identificables porque provienen de estos residuos cerámicos, ¿vale? Se puede comparar con un árido natural que tengo también aquí. En general, las diferencias son mínimas. Sí es cierto que se nota mucho en el color, ¿vale?, y que después en parámetros específicos como la resistencia puede haber alguna diferencia, pero es posible utilizar árido reciclado en lugar de árido natural para ciertas especificaciones en las que el uso nos valga igual. Es decir, es probable que para un hormigón muy particular que requiera altas resistencias no podamos utilizar material reciclado,
pero para un bordillo que no requiere casi nada, pues es posible que podamos utilizar material reciclado en vez de material natural y así disminuimos el impacto que tiene el consumo de materias primas. Ahora os quiero mostrar en paralelo dos tipos de residuos, porque se encuentran siempre asociados. Este residuo podréis ver que son dos piedras, las cuales tienen un cierto polvo árido fino por encima, ¿vale? Estas vienen de las bases de una carretera. Es decir, una vez levantas el asfalto, lo que te encuentras son estas piedras. La principal característica que tienen es que son muy parecidas a un material natural, con lo cual tienen unas propiedades muy buenas. Después tenemos el propio asfalto, ¿no? Cuando levantas la carretera, lo primero que sale es el asfalto, que bueno, aquí se pueden ver que hay trocitos de piedras triturados y rotos por el proceso de extracción que se han quedado pegados al propio asfalto, al ligante. Normalmente estos residuos tienen una vía de valorización muy simple y está muy extendida en Europa. Primero se pasa una máquina triturando o retirando todo el asfalto y lo almacena en un vagón trasero. Ese vagón después tiene una máquina que permite mezclarlo con más asfalto nuevo, ¿vale? Solamente el ligante, y por detrás va colocando directamente de nuevo el asfalto preparado para ser utilizado. Solamente necesita el producto reciclado un poco de aporte de material nuevo, pero se llegan a porcentajes muy altos de material reciclado. Entonces, aquí hemos hecho una pequeña, digamos, reconstrucción de lo que serían las capas de una carretera, en la que se puede ver que en una zona hay una capa negra, que es lo que equivaldría al asfalto, y otra capa más gruesa al otro lado de tierra, ¿no? Esta sería la que se utilizaría en primer lugar y por encima se utilizaría el asfalto. Este es quizás el mejor ejemplo de material reciclado en grandes cantidades que ya está en uso. Es decir, si vosotros vais a ver cómo se asfalta una calle, probablemente podáis ver una máquina que primero recoge todo el asfalto por delante, lo deja almacenado y en la misma máquina o una muy similar recoge todo ese triturado, lo mezcla con materia nueva y lo vuelve a poner. Entonces, si tenéis curiosidad, buscar algún vídeo en internet o incluso si lo podéis ver en la calle, es algo bastante curioso. Podemos seguir mostrando productos con este bloque. Este pequeño trozo es un yeso. El yeso procede normalmente de las viviendas. Está colocado en techos, yo creo que principalmente en techos o en elementos decorativos. La principal ventaja, y si lo pudierais coger lo veríais, es que es muy ligero, con lo cual se puede colocar en casi cualquier sitio sin miedo a que caiga por su propio peso. La segunda característica es que no tiene una resistencia tan dura como el hormigón. De hecho, se puede partir con las manos. Sin embargo, la gran ventaja es que se le puede dar forma y se fragua y se puede dar casi la forma que queramos, ¿no? Entonces es un producto muy útil. La principal vía de valorización de este residuo consiste en pulverizarlo, secarlo y estaría apto para hacer otro producto. Por ejemplo, aquí tenemos un producto de yeso. O sea, apenas tiene diferencia con el residuo, ¿vale? Tiene un peso más o menos igual. Al tener las caras mejor construidas es más difícil de romper, pero bueno, es un producto en general pues utilizado para estas cosas. Es frágil, de hecho si cogéis un techo, una pared o algo, es fácil de arañar, lo cual demuestra que tiene poca dureza. Pero el principal inconveniente que tienen estos residuos es las mezclas. Se necesita que sea un residuo muy puro para que se pueda volver a tratar.
y además el problema que tiene es que no se puede dar un procesamiento posterior para obtener un producto reciclado, porque económicamente no es viable, con lo cual es muy importante separar en origen. Además, este tipo de residuos, el yeso, mezclado con otros materiales con otros residuos de construcción, produce que se creen malos áridos. O sea, un árido no puede llevar yeso para poderlo mezclar con hormigón, para hacer fabricar un hormigón o un mortero. Con lo cual es muy importante que los yesos queden aparte. Ahora os quiero enseñar un vidrio. Esto es una botella que, bueno, pues todos la identificaréis como un residuo doméstico, pero sin embargo no pensamos que esto también es un residuo industrial. Porque, bueno, aunque esté en distinta forma, las ventanas están hechas de vidrio o de cristal y son un residuo de la construcción y demolición. Entonces, tenemos ventanas en todas las viviendas. Entonces, sí que es cierto que actualmente lo que se hace es una separación selectiva, o sea, una demolición selectiva. Se retiran todos los cristales, si se pueden reutilizar, se reutilizan, y si no, se vierten pues incluso al mismo contenedor de vidrio se podrían verter porque se rompen y no habría problema porque el proceso es exactamente el mismo. De hecho, lo más probable es que se vuelvan a convertir en botellas o productos de vidrio reciclado. Pero también hay otra opción que, aunque mucho menos extendida, empieza a ser de interés, que es la creación de vidrio triturado para obtener áridos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se puede observar que es un árido muy parecido a la arena de playa como aspecto. Sí que es cierto que es mucho más ligero y que tendrá unas propiedades un poco diferentes, pero se puede utilizar como material de construcción. Es cierto que, bueno, que está todavía en fase de investigación hacer hormigones o morteros con vidrio, pero hay resultados muy buenos y se podría llegar a hacer. Bueno, quiero cambiar ahora un poco de situación para enseñaros un residuo de la industria metalúrgica. Para saber de dónde viene hay que entender un poco el proceso de fabricación de los metales. A rasgos generales, para fabricar un metal, pongamos un acero, pongamos un acero o un hierro, mejor dicho, lo que se hace es, se coge un mineral, se calienta en unos hornos hasta fundirlo, ¿vale? Con lo cual se tendría un mineral fundido y después, por diferentes procesos, normalmente relacionados con la densidad, los metales, o sea, el material que se puede aprovechar como metal pasa a una zona y lo que no se puede aprovechar pasa a otra y que se enfría. ¿Vale? Entonces, ese mineral enfriado es lo que denominamos escoria. Esto es una escoria de una acería, es una escoria sin tratar. Tiene varias características, como por ejemplo que es muy pesada, ¿vale? Eso es por su alto contenido de hierro. Además, está lleno de puntos en los que se puede ver un color anaranjado, que se debe a los óxidos, con lo cual aquí todavía quedaría algo de hierro para recuperar. Esto normalmente es tratado incluso en la misma planta, tiene un proceso de optimización que lo que hace es coge estos residuos, los vuelve a tratar, ya no tiene por qué ser fundiéndolos, en este caso se podría hacer, pero podría haber otros, entonces se vuelve a tratar para sacar un metal, ¿vale? Y obtener pues otro residuo. Entonces, como metal, pues realmente no obtendríamos ninguna diferencia con el resto de metales obtenidos directamente de un material natural. Por ejemplo, aquí tengo un tornillo que es imposible saber si viene de reciclaje de acero o si viene de un material natural. Es imposible. Y lo mismo con la mayoría de metales. Tenemos metales en todas las partes, en los ordenadores, los móviles, mobiliario, las construcciones, como puede ser el tornillo, cables, bueno, en multitud de sitios. Entonces, es muy importante que sepáis que la mayoría de residuos mineros se reciclan varias veces para obtener mayor cantidad de metal, ¿vale? Pero llega un momento en el que es casi imposible extraer nada más. Entonces, en este caso, lo que quiero enseñaros es una escoria
final, una escoria ya procesada. Es una escoria que pesa mucho menos que la otra, que la anterior, en parte porque se ha quitado ese contenido en hierro. Ya no es tan común ver los puntos de óxido y esto ya tiene una utilidad muy limitada. Es cierto que se podría utilizar como otro árido, se puede triturar y se puede mezclar para hacer hormigones, para hacer bases de carreteras, para hacer morteros. La principal barrera que hay para esto es asegurar que no hay componentes contaminantes, ¿vale? Es muy importante. En este caso es un material no peligroso, con lo cual se podría utilizar para casi cualquier cosa. Sin embargo, os quiero enseñar el aspecto que sería lo último, ¿no? Muchas de estas escorias son trituradas y se sustituyen por la arena que se utiliza para quitar el óxido de barcos, coches antiguos o elementos metálicos más pequeños. Entonces, es lo que se denomina un abrasivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lija, ¿vale? Pues la superficie, que es áspera, estaría formada por estos elementos convenientemente triturados. Pero lo más común es verlo en unas pistolas que lanzan arena a presión para quitar todos estos óxidos. Entonces, bueno, ya os he dado una visión general y lo que me gustaría un poco a modo de conclusión recordaros es que la mayoría de los residuos se pueden utilizar en materiales de construcción como áridos. Se trituran, se criban y se pueden mezclar con cemento para hacer morteros u hormigones, ¿vale? Entonces, si pudiéramos hacer eso, se reducirían enormemente las cantidades de residuos que actualmente se están tirando a vertederos y también las cantidades de materia prima que utilizamos para la fabricación de estos elementos. Entonces, es muy importante que lo tengáis en mente para que el día de mañana, cuando podáis elegir cualquier material, que sepáis que se pueden hacer cosas con material reciclado. Probablemente no tengan unas características tan buenas como las otras. Es posible, pero para la aplicación que lo queréis, ¿es necesario tener estas propiedades tan altas? Posiblemente no. Si es así, haréis un favor al elegir una opción de material reciclado. Bueno, esto es todo. Gracias por escucharme y por verme. Y si hay alguna duda, pues me podréis consultar. Un saludo.